Bueno, me paro para saludar a todas y todos y agradecer esta invitación. Les cuento que yo soy santafesino, de la ciudad de Santa Fe. No me digan de Rosario, porque no, soy de la ciudad de Santa Fe. Y cuando terminé mi bachillerato muy jovencito, porque me habían saltado un grado en la primaria, terminé a los 16 años, el primer lugar donde salí fue La Plata, con la intención de estudiar en ese momento, porque mi abuelo había sido un médico muy conocido, bla, 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 medicina en Buenos Aires, y yo tenía, porque acaba de fallecer, una tía y un tío platenses, mejor dicho, la tía era platense, el tío era santafesino porque era hermano de mi papá, Añón Suárez, quizás le suene el nombre, pues, que es de las primeras mujeres que se doctoró en botánica en el país, era doctora en botánica, por lo cual un viaje con ella era parar a cada rato y las dicotiledonias y las estas y las otras y las otras, y uno terminaba mareado y diciendo, pero son parecidas, no ves esto. El saber, no hay vuelta de hoja. Bueno, no, lo digo esto porque venir a La Plata para mí es siempre particularmente significativo. Vengo seguido, he dado clases en Humanidades, estoy dando clases en la maestría de Comunicación y Educación en la Facultad de Periodismo. No conocía la de Trabajo Social. O sea que, como diría mi amigo Pepe, que cada vez que saluda dice un gusto, vamos a decir un gusto. Bueno, una cosita más les quiero comentar. De las cosas más fuertes que la vida me dio a mí fue trabajar con Rodolfo Kusch. Trabajamos juntos varios años, de una forma muy curiosa. Digo, curiosa del contexto, porque fue en plena época del terrorismo de Estado y gracias a un colega que tenía muy buenos vínculos en Alemania, conseguimos un subsidio de una fundación alemana para hacer un trabajo de investigación sobre sabiduría popular, lo cual sonaba rarísimo. Entonces lo teníamos medio escondido y nos reuníamos en lugares que servían de paraguas. Y Rodolfo Kusch ya vivía en Maimará, y esto se los cuento como anécdota, pero me parece que habla de esto que decía Pepe recién, no es solo el pensamiento, es la vida también. Kusch vivió mucho tiempo acá en Buenos Aires, era, como su apellido lo muestra, de origen alemán, pero nacido acá en Buenos Aires, y vivía en un, no sé cómo llamarlo, pero digamos algo así como una casucha en el 11, donde cuando yo lo conocí nos reuníamos también a discutir y conversar. Después le salió el nombramiento en la Universidad Nacional de Salta, esto fue antes del fatídico 24 de marzo. Y estuvo trabajando ahí hasta que vino el golpe militar y los echaron a varios colegas que estaban trabajando ahí. Yo en ese momento estaba llegando de Alemania, donde fui a hacer mi doctorado, y también me habían invitado a ir, pero no llegué a ir porque ya los habían radiado a todos. Y ahí fue donde él se refugió en Maimará y decidió quedarse en Maimará. Pero ¿por qué les cuento esto? Esta fundación que nos estaba pagando esta investigación, sin saber qué nos estaba pagando, pero seguramente para desgravar impuestos ellos allá en Alemania, una fundación de una empresa muy conocida, la Thyssen Stiftung. La Thyssen son los ascensores que todavía en este país se ven por todos lados, ascensores Thyssen, T-H-Y-S-S-E-N. Nos daban dinero para viajes, para grabaciones, para comprar libros,
y solo podíamos pagar un sueldo. Cuando a Kusch lo echaron de la Universidad Nacional de Salta, estaban literalmente en la calle. Él y su señora Elizabeth Lanata, que recién mostró Pepe, aparece en algunas de las fotos, ¿no? Y se pusieron a sembrar papas y cebollas. Yo conservo cartas de Gunther Rodolfo, nosotros le decíamos Rodolfo, la señora insiste en decirle Gunther, pero nos acostumbramos a decirle Rodolfo. Y conservo una carta que le comentaba a Pepe cuando veníamos recién en el auto, y cada vez que la leo me emociona mucho, porque dice: no tenemos un peso, no tenemos nada, y a mi mujer se le ocurrió sembrar, pero empezó sembrando cebollas, y a mí las cebollas no me gustan. Habla de algo, ¿entienden? Y bueno, lo que logramos por acuerdo en el grupo de investigación que habíamos armado con este subsidio fue que ese único sueldo fuera a parar a Rodolfo Kusch. Entonces también tengo unas cuantas cartas, quizás no te las voy a dar para el registro, pero porque son más personales, donde me dice: no me llegó el giro. No había en esa época todavía transferencias y esto que hace más fácil hoy día este tipo de cosas. Era un trabajo mandarle el giro vía Banco Nación, tenía que ser en la central del Banco Nación. Yo, que como buen provinciano odio ir al centro de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, perdón que se los cuente. ¿Qué les puedo decir? De lo mucho que uno ha aprendido con él, la calidez humana, la capacidad enorme de percibir las cosas, de trabajarlas, y sobre todo, esto que yo puse alguna vez en un prólogo de uno de sus libros, de La seducción de la barbarie, de convertirse en un antropólogo furtivo. Él era filósofo de profesión. ¿Por qué antropólogo furtivo? Porque hacía sus investigaciones, algo aludieron recién, de una forma muy particular, con lo que él llamaba los informantes, y una vez me confesó. Estas cosas las cuento porque son parte de un gran pensador. Carlos, me dice un día muy serio, porque nos mandaba las desgrabaciones de los informantes, que además era con un grabador geloso, no crean que era, olvídense de la computadora y todo eso, no había nada de eso. Y tampoco había esta facilidad que hoy día tenemos para muchas de estas cosas, sino que era con grabadores con cinta, que es justamente una de las tareas que están empeñándose en poder pasarlas a una tecnología más asequible, ¿no? Pero les estaba contando que entonces me confiesa un día que yo le preguntaba: ¿y cómo haces para sacar tanta información de la gente y que nos estás mandando? Información que en realidad era conversaciones. Tengo un secreto, me confiesa. Yo guardo los escritos de él, que los pasaba después a máquina, por supuesto a máquina de escribir, ¿no? Con papeles amarillos, pero eso para mí es un tesoro, que ese a lo mejor te lo presto. Si después me lo devuelven, después que lo digitalicen y demás. Entonces me cuenta el secreto. Mira, acá en la Puna, tanto en la nuestra, en la Quebrada, como en la Puna jujeña, donde yo estoy trabajando, el secreto es empezar a conversar y tomar una copita. Dice, yo tomaba una copita y la dejaba siempre casi llena, pero el informante tomaba 1, 2, 3. ¿Y querés que te cuente? Recién después de la tercera empezaba a contarme lo importante, porque antes veía un gringo alto y no quería decir nada. Es interesantísimo. Perdón que lo cuente, es anecdótico, ni suma ni resta, pero de alguna manera habla de una personalidad muy particular. Como ustedes sabrán,
Digo que sabrán porque han estado haciendo el curso y han estado hablando del curso seguramente. Además de filósofo, él dio clases en lo que hoy día es la Universidad Nacional del Arte, que en otro momento se llamaba IUNA, Instituto Universitario Nacional del Arte, de estética. Y tenía una beta estética muy particular. De hecho, escribió varias obras de teatro. Esto también lo habrán visto, me imagino. Algunas de las cuales, bueno, en realidad todas se representaron en su momento, pero ahora se han reactivado por un grupo que hay en Buenos Aires que se llama Filosofía por el Arte, que las está poniendo en las escuelas, en escena. Mejor dicho, hace 3 días me llegó un mail que les quitaron el subsidio que tenían, cosa que no nos extraña. Tenían un subsidio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se lo quitaron directamente, con lo cual se hace muy difícil ese trabajo, porque trabajan con artistas profesionales. Pero bueno, es interesante entender esto, porque entre sus obras está, claro, la muerte del Chacho Peñalosa, pero está también Cafetín Buenos Aires. Este grupo justamente me llamaron un día y me dice: vamos a presentar Cafetín Buenos Aires, profesor, queremos que nos cuente un poquito cómo era Cuyo, etc. Entonces vinieron a mi casa, yo convencí que iban a venir 2 o 3, vinieron 15. Y por suerte tengo un patio donde nos pusimos a tomar mate, qué sé yo. Entonces la primera cosa que me dijeron: ¿y cómo Cuyo? Que uno lo asocia a la puna, lo asocia a la quebrada, lo asocia de alguna manera a la América Profunda, así se llama uno de sus libros más importantes. ¿Cómo escribió una obra de teatro que se llama Cafetín Buenos Aires? Entonces yo miré a la señora directora y con mi mejor cara respetuosa le dije: señora, ¿usted leyó Indios, Porteños y Dioses? ¿Sabe quién es el autor? Rodolfo Cuyo. Y entonces traté de decirle: mire, Cuyo habla de lo popular, de lo que tenemos negados, estuvo mencionando recién todo esto. Y supongo en una escuela como esta, en una facultad como esta, trabajarán bastante estos temas, porque justamente el trabajo social tiene mucho que ver con poblaciones postergadas, olvidadas, negadas, etcétera, muchas veces. No digo que sea solamente con eso, pero es también con eso. Y justamente de lo que se trata es que nos convenzamos de una vez por todas que todos somos indios, porteños y dioses. Y entonces explica qué quiere decir esto Rodolfo Cuyo. Indios porque miramos para adentro, si nos animamos. Porteños porque miramos para afuera, no porteños en el sentido de la ciudad de Buenos Aires, sino el puerto, o sea que miramos hacia afuera, el puerto mira hacia afuera. Pero sobre todo somos dioses también, porque además de estos 2 vectores, el de adentro y el de afuera, está el de arriba y el de abajo, que es el que solemos negar, porque el de arriba y el de abajo tiene que ver con cosas muy olvidadas. Y entonces, con todo el estilo literario maravilloso que tiene Rodolfo Cuyo, yo les garantizo que si se ponen a leer algo de Cuyo no lo van a dejar tan fácil, ni van a quedar ustedes tan fácilmente bien. Digo, van a quedar mejor, pero van a sentir que algo se les mueve, que es lo que provoca un pensador de este tipo. Y claro, lo de arriba y lo de abajo tiene que ver con esta tensión que es propia de la sabiduría popular según muchos otros trabajos de él, entre lo fasto y lo nefasto,
o sea, de alguna manera entre los dioses y los demonios. Lo dice literalmente. Entonces, porque este es uno de los problemas de fondo, que encontremos precisamente lo que de alguna manera nos dé la tranquilidad, sin negar. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de eso más. Quería más o menos contarles esto, porque es muy difícil sustraerme. Cada vez que me piden hablar de Kush, que es bastante seguido, suelo releer esas cartas, sobre todo las últimas de él. Me escribió 20 días antes de morir y me dice: sigo trabajando muchísimo, pero no puedo trabajar mucho porque estoy mal, estoy enfermo. Pero bueno, sigamos. Y entonces me mandaba proyectos y proyectos y proyectos. Bueno, dejo de anécdota porque se me voy a poner a llorar yo. No, la última se las cuento. Finalmente estaba muy mal de salud, entonces decide su mujer traerlo a Buenos Aires para ver si se podía hacer algo a la casa de unos parientes de ella. Entonces yo lo fui a visitar. Y era impresionante el lugar. Había puesto toda la imaginería indígena en su habitación. Y velitas y cosas y esto y lo otro. Y bueno, ¿saben cuál es la última imagen que tengo de él? Me agarra la mano y me dice, no podía casi hablar, murió de un cáncer al pulmón muy fuerte. Me agarra la mano y me dice, Carlos, tenemos que seguir trabajando. Bueno, yo me despedí, llego a mi casa y a la hora me llaman por teléfono que había muerto. Perdonen que les cuente esto, pero es que me parece que ayuda también a entender que cuando un pensador cala tan hondo en la vida, empieza por calarla dentro de él, ¿entienden? Esto es lo que quiero decir de alguna manera. En este encuentro con los que representaron Cafetín Buenos Aires que les contaba, de golpe me presentan al que iba, el artista principal, que era un actor profesional. Y me dice, hemos cambiado un poquito el guión y en vez de ser este señor que pone Kush en el cafetín, lo vamos a poner al mismo Kush. O sea, el personaje que Kush pone, que está en el cafetín y va viendo lo que va pasando ahí adentro, va a ser Kush mismo. Y entonces este señor me mira serio y me dice, dígame, ¿cómo era Kush? ¿Era alto? ¿Era bajo? ¿Cómo hablaba? ¿Se enojaba mucho? Claro, él tenía que representarlo, típico de un actor que busca de alguna manera. Bueno, se presentó en un colegio de adultos de la ciudad de Buenos Aires, ahí por la zona de Colegiales. Cuando apareció este hombre, lo habían maquillado, no sé cómo se dice, de modo tal que representara a Kush. Yo vi que me caían las gotas. Fue hermosísimo. Pero se los cuento también como parte de todo esto que también Pepe insinuaba, de no quedarse solo. Yo soy filósofo y puedo trabajarles más desde ahí, pero esto es una beta muy amplia. Ese encuentro fue fascinante, estaban todos los alumnos del secundario de adultos, muchísima gente. Bueno, fue muy emocionante. Cuando termina, encima la directora sube al escenario y dice, bueno, acá está Carlos Kush, que nos diga unas palabras. Yo, que no soy lento para hablar, me costó que me saliera una palabra. Pero también lo cuento porque es interesante esta manera de llegar. Tiene varias obras de teatro, escritas por él. Y tiene un libro de anotaciones para una estética de lo americano. Fue uno de sus primeros libros, que eran clases que daba justamente en el entonces Yuna,
en realidad en la Escuela de Arte Prilidiano Pueyrredón, sí, porque en realidad la historia de la actual Universidad Nacional del Arte empezó siendo la Escuela Prilidiano Pueyrredón, después el IUNA, Instituto Universitario, y desde hace poquito tiempo el UNA. Uno de mis gustos más grandes, que doy todos los años un seminario ahí, en una especialización en arte terapia sobre Kush, ni de arte ni de terapia, hablo de Kush, que es lo que me pidieron. Bueno, basta. Me pidieron que intentara, ahora sí me voy a sentar, porque como decía un viejo profesor mío, cuando uno se sienta las palabras salen más asentadas. Me gustaría reflexionar un poquito con ustedes. La pregunta es, ¿por qué Kush en la universidad? Eso fue lo que me preguntaron. Digo que me lo preguntaron. Es decir, me dijeron, trata de reflexionar sobre ese tema, sobre el cual ya me habían pedido en otros lados también. Y yo creo que esto tiene que ver básicamente con la importancia que podemos encontrar en su pensamiento en relación al sentido del trabajo universitario, en tanto que aquí estamos de una u otra manera formándonos como profesionales, como investigadores en un área, ¿no?, donde la tradición ha sido siempre que juega de una manera muy particular justamente el saber. Y por supuesto hay montones de otras cosas. Entonces, mi idea sería hablarles de, inspirado en Kush y glosando algunas ideas de él. Lo que no pregunté es qué tiempo tengo. No me digas eso, bueno, voy a tratar de sintetizar lo más posible, sobre todo porque en una de esas podemos generar algún diálogo que sería bien interesante. Yo me animo, glosando algunas cosas del mismo pensador, e inspirado ciertamente en él, decirles algunas reflexiones. Por de pronto, que el problema de América en materia de trabajo universitario, esto lo agregué yo, el texto dice, el problema de América en materia de filosofía, pero justamente quiero hablar de esto, es saber quién es el sujeto del pensamiento. ¿Quién es el sujeto? El discurso filosófico, y yo me animaría a glosar y decir, el discurso universitario tiene un solo sujeto, y ese sujeto ha de ser un sujeto cultural. Esto parece muy sencillo, voy a reflexionar sobre esto y en qué sentido profundo lo dice Kush. Porque, ¿cuál es el tema del pensamiento, del trabajo universitario? Encontrar justamente el discurso de una cultura que busca su sujeto. Como voy a tratar de explicar enseguida, nosotros estamos acostumbrados a pensar el sujeto como algo dado de antemano. Incluso si hacemos bien ciencia, ese sujeto es el sujeto epistémico, es el sujeto en la herencia de Kant y de otros pensadores fuertes de la modernidad, es el sujeto a priori. Es decir, sin ninguna, ¿saben cómo le llama Kant? Razón pura. Habrán escuchado esto alguna vez. Pura, ¿qué quiere decir? No contaminada.
No contaminada, ¿por qué? Y por claro, precisamente, en el fondo, por la cultura. Entonces se supone que es un sujeto universal, único, siempre igual a sí mismo. Y muchas veces en el trabajo universitario pareciera que lo que ponemos en juego es este supuesto cuando enseñamos y cuando aprendemos. Y acá es donde me pareció interesante insistir en esta idea de Kusch, de que en realidad el pensamiento en América es una cultura que busca su sujeto. No es reiterar un sujeto ya dado y desde ahí pensar. Más o menos por acá va a venir la reflexión que les voy a hacer. Que se trata de un discurso significa que pertenece al ámbito de la palabra. Y por lo mismo, como diría Hannah Arendt, al ámbito de lo público. Y esto me parece un tema central. Una de las amenazas que yo encuentro más serias al trabajo universitario, y habla quien trabajó en la universidad. Bueno, no les digo la cantidad de años, pero lo pueden imaginar. Yo me recibí en el año 68 y desde ahí empecé a trabajar en la universidad. Bueno, no hagamos las cuentas, pero son muchos años, hasta que me jubilé en el grado, pero sigo trabajando en montones de posgrados. Y esto les estaba diciendo, el peligro que tenemos es transformar el trabajo de pensamiento crítico que hacemos en la universidad, en la carrera que sea, en una corporación, aunque estemos en una universidad pública. Yo escribí algo alguna vez con este título: la corporación acrítica de los críticos. Yo soy crítico, ustedes no. ¿Y por qué sos crítico? Y porque voy a la universidad y estudio. Por supuesto que no estoy queriendo decir que no tengamos que ser críticos, al contrario, quiero hablar de eso, pero lo interesante es desde dónde se instala el pensamiento crítico y la formación crítica. Es interesante porque dice Kusch que de la misma manera que frente a la objetividad del mundo científico, objetividad entre comillas, apelamos de todas maneras a un margen de subjetividad. Esto es interesante. O sea, aún frente a la objetividad del mundo científico, apelamos a un margen de subjetividad. ¿Por qué? Porque desde ahí vivimos. No vivimos de los objetos, sino de los sentidos que vamos encontrando en la vida. En ese sentido, es interesante porque, de entrada, y esto creo que es muy importante decirlo en la universidad, el trabajo tiene que ver con poner en juego la palabra, con poner en juego, o sea, abrirnos a lo público. Poner en juego la palabra quiere decir eso, que de alguna manera nos coloca en la, si quieren decirlo así, en la relación con otros. Pero en última instancia, la idea de fondo es si nos animamos a pensar que lo que estamos trabajando universitariamente, insisto que acá no especifico carrera, lo entendemos como buscando este discurso de una cultura que nos antecede. Sobre todo si entendemos a la cultura primariamente como decisión y como gestión. Esto sí es de Kusch, directamente.
y no meramente como objetividad e institución. Esto es interesante, ¿eh? Con qué frecuencia reducimos el trabajo universitario a ser objetivos, la institución, y congelamos la forma de entender la institución. Y en realidad lo que estamos buscando es entender el discurso de una cultura que es decisión y gestión. ¿Y en qué consiste el gesto de la cultura? Es un operar pensando. Esta frase va entre comillas porque es de Kusch. Es un operar pensando. Desde un fondo de indeterminación y globalidad. Desde una indigencia originaria. En otros textos habla del hambre originario, donde el sujeto está deconstituido. Y entonces, esto es lo que Kusch trabajó muy a fondo, y estoy seguro que en el seminario que acaban de terminar lo deben haber trabajado. Es lo que él llama el estar, meramente estar, en oposición al ser. Estoy seguro que esto lo deben haber visto, ¿no es cierto? Pero se lo reitero muy brevemente, esta curiosidad lingüística que tenemos en el español, es muy curioso. Kusch insistía mucho en esto. Todas las formas conjugadas del verbo ser, el pasado, el presente, el futuro, vienen de las correspondientes formas latinas, como la mayoría de nuestras lenguas. Nuestra lengua es latina, el español. Hay una sola excepción en el verbo ser, el infinitivo. Justo el infinitivo. El infinitivo es ser. A los filósofos nos iluminan los ojitos. Ser. Ser no viene del infinitivo latino. Ser. Viene de otro verbo latino. Es curiosísimo esto. Que es sedere, estar sentado, estar en la sede. Y estar en la sede, estar sentado, se opone a estar parado, estar de pie, que en latín se dice stare. Esto no se los traduzco porque es obvio. O sea, estar de pie. Y acá viene el núcleo, o uno de los núcleos fuertes de la filosofía de Kusch, de su pensamiento y creo que de su vida. ¿Cuál ha sido la trampa? ¿Cuál ha sido, de alguna manera, la astucia? Porque en el fondo, como nos enseñaron Horkheimer y Adorno, el llamado Occidente, que dicho sea de paso o no tan de paso, cuando decimos Occidente resulta que pensamos en lo que creo, si no me equivoco, y acá hay gente que me puede corregir muy bien, admiro a ella que trabaja en estos temas, Lo que llamamos Occidente está en nuestro Oriente. Uno piensa en Occidente y piensa en Europa, y en la cultura grecorromana, etcétera, etcétera. Salvo que yo me equivoque, si uno mira el mapa, Europa está al este nuestro. Al occidente está al oriente. Al occidente tenemos la cordillera, tenemos el Pacífico, no el Atlántico. No me equivoco, creo. Para que vean lo que Aníbal Quijano llamó la colonialidad, ¿no? El colonialismo histórico terminó. En unos días más vamos a celebrar los 200 años del 9 de julio de la independencia. No pertenecemos a la corona de España, de acuerdo, pero la colonialidad la tenemos en la cabeza. Se acabó el colonialismo histórico. Esto lo trabajamos mucho en América en este momento, el tema de distinguir colonialismo como hecho histórico, de colonialidad, que es la forma que nos penetró
el discurso que justamente se agarró fuertemente precisamente a poner como único fundamento inconmovible, inmutable, el ser, sacándose de encima el estar. Una pequeña cosita para que entiendan bien esta distinción. Cuando alguien aprende nuestra lengua, les cuesta terriblemente terminar de entender por qué decimos estoy sentado y no soy sentado. Porque va a su diccionario to be, ser o estar. Être, ser o estar. Es una curiosidad muy típica de nuestra lengua esta. Kush la explota enormemente porque además la asocia con expresiones aymaras del norte, porque justamente lo profundo está en reconocer como lo primero el estar, y que desde el estar buscamos formas de ser. Miren, si a mí me preguntan cuál es el tema fundamental del trabajo universitario, quizás lo simplifico en la forma de decirlo, pero si lo profundizamos, es aprender a ser estando y no pretender ser sin estar. Esta ha sido la ilusión y este ha sido el mensaje del conquistador y del colonizador, que nos dijo: usted quiere pensar bien, deje de estar, acá tiene el modelo del ser. Usted quiere actuar correctamente, deje de estar, acá tiene el modelo. Porque el modelo ese, al estar basado en el ser siempre igual a sí mismo, inmutable, universal, y acá tranquilizo mi superyo filosófico porque acabo de citar a Parménides, presocrático, pero esto se mantuvo. La modernidad cambió el nombre, en vez de ser la physis, la naturaleza, la esencia, pasó a ser el sujeto, Descartes. Es el nuevo fundamento, pero Descartes lo pensó igual. Justamente, siempre igual a sí mismo, por eso puede fundamentar, etc. Bueno, nos ilusionamos con que podemos ser sin estar. Es decir, que podemos pensar bien, actuar bien, ser buenos ciudadanos, estos tres grandes temas de todos los programas educativos habidos y por haber desde la modernidad para acá. Hay que enseñar a pensar correctamente, hoy día decimos críticamente. Hay que enseñar a actuar moralmente bien. Y hay que enseñar a ser buenos ciudadanos.